La historiadora Laura Miró Bonín actualmente colabora con la Universidad de las Islas Baleares como docente e investigadora del pasado judío, converso y chueta en Mallorca, así como en su aplicabilidad didáctica. Es autora también del libro La contemporaneidad chueta. El día 13 presentará la primera jornada anual de concienciación sobre la Inquisición, instaurada por Limmud Mallorca. Shalom, Laura, y gracias por estar aquí en Radio Sefarad. Buenas, muchas gracias a vosotros por invitarme. Laura, solo la palabra Inquisición tiene como unas ya connotaciones negativas. Aún así, es un término que parece lejano respecto a la actualidad. ¿Por qué es necesaria esta concienciación? Bueno, aquí pienso sobre todo que el tema de la Inquisición es necesario de concienciar, diríamos, en todo el Estado español, ¿no? Pero también principalmente en Mallorca, ¿no? Por las repercusiones que ha tenido después también con la facción chueta. Pero sí, parece que es algo lejano, pero sabemos que la Inquisición se instauró en el siglo XV, pero duró hasta la contemporaneidad, ¿no? Hasta mediados prácticamente, hasta 1834. Todavía tuvo vigencia la Inquisición. Era una Inquisición diferente, pero una institución, aunque fuera simbólica, que seguía estando en esa época. Porque la Inquisición fue devastadora en toda la península, pero en Mallorca parece que hubo, digamos, más presencia y más control de esta administración eclesiástica, podríamos decir. Sí, sobre todo pienso que antes de esta aparición de la Inquisición en Mallorca, que es un poco más tarde, en 1488, había una buena convivencia entre lo que eran los conversos y los cristianos viejos. Y un poco, pues, la instauración de esta institución instauró lo que sería el régimen del miedo, ¿no? Sospechas de personas que criptojudaizaban y todo eso y todo lo que repercutió posteriormente. Se concedió como un periodo de gracia para que confesaran y ahí pudieron ver los inquisidores y todas las personas que participaban de esta institución que en Mallorca había mucho judaizante. Por tanto, lo que pasó después es que hubo una gran represión contra lo que serían los conversos y sus descendientes, los chuetas. Es decir, que digamos que en Mallorca, según he entendido, se quería aún mantener las raíces judías y por eso de alguna forma se quería luchar contra ello. Sí, es decir, en Mallorca hay un poco una cosa diferente y es que en 1435 ya hay una conversión obligatoria de todas las personas que no practicaran el cristianismo, y hay la uniformidad religiosa a partir de 1435 y cosa que se da en el resto, en la península ya se da en 1492. Pero es verdad que, claro, nadie se convierte de una religión a otra de un día para otro, sino que es un proceso en el cual todavía había personas que seguían manteniendo la religión judía en el modo privado, ¿no? Por tanto, había este criptojudaísmo que todavía estaba presente, aunque sí que se habían convertido muchos para poder permanecer viviendo en Mallorca. Explícanos un poco, la jornada anual de concienciación sobre la Inquisición tendrá lugar el día 13 por Zoom, si no me equivoco, la vais a realizar por Zoom. Sí. Sí. Perdona. Bueno, pues... Sí, no, perdona, dime. Bueno, hablando un poco de lo que será, sí, es una jornada que se va a hacer por Zoom, lo organiza Limmud Mallorca, yo soy voluntaria de Limmud Mallorca y como historiadora y como persona que ha investigado sobre todo el tema chueta, aunque especializada más en siglos XIX y XX, sí que también pues, es importante recuperar esas raíces, ¿no? Ahí lo que voy a hablar, voy a hacer un poco de precedentes de cómo se instaura la Inquisición, también de cómo llegan los judíos a Mallorca, cómo es su desarrollo conflictivo también a raíz de los pogromos y también de la
de la conversión definitiva, y también voy a hacer un poco de repaso a los momentos más sanguinarios de la Inquisición, como son los actos de fe de 1691, así como las repercusiones que se derivaron de ello. Actualmente, bueno, nosotros, aquí en particular no conocemos bien la vida que se pueda llevar en Mallorca en este aspecto, pero ¿hay aún alguna traza de este pasado tan inquisitorio? Es decir, todavía hoy en día aquí en Mallorca la gente sabe lo que son los chuetas y conoce, por ejemplo, cuáles son los apellidos que se han resumido a 15 apellidos, que son los apellidos chuetas. Entonces, las nuevas generaciones poco saben sobre ello, pero es verdad que sí que, sobre todo personas mayores, todavía incluso tienen cierto recelo hacia los chuetas. Sabemos que realmente es una falacia lo de los 15 apellidos chuetas que sean los únicos que sean descendientes de judíos conversos, porque ya desde 1966 se destaparon las memorias de la Inquisición que decían que eran pues más de 100, la verdad. Bueno, según comentas, por lo que me has comentado ahora, sí que es realmente necesario realizar esta concienciación, especialmente en Mallorca, porque ¿crees que este pasado puede de alguna forma revivirse y por lo tanto la aplicación didáctica o el trabajo que tú haces es realmente necesario, ¿no?, para que nada de esto pueda volver a suceder? Sí, exactamente. Y sobre todo también desde la Asociación Limud se han llevado a cabo algún tipo de actividades didácticas y también con institutos, con colegios, en las cuales se hacen también rutas, por ejemplo, por el barrio judío de Palma, que es bastante desconocido por lo que es la ciudadanía. Y también algunas charlas sobre el Holocausto, ¿no? Y pasando un poco al tema de la Inquisición también, pues claro, en las rutas pues se hace bastante hincapié en eso, ¿no? En que sobre todo los jóvenes conozcan cómo hubo episodios en los que la sociedad mallorquina se caracterizó por bastante poca tolerancia, ¿no? Y eso es aplicable también hoy en día, que no se vuelva a repetir con, por ejemplo, otros colectivos, ¿no? Esto en el plan educativo de las Islas Baleares, ¿se tiene en cuenta? Es decir, en el currículum oficial la presencia de los chuetas y de los judíos es prácticamente nula. Yo lo suelo atribuir a que las minorías realmente no tienen mucha presencia, ¿no? Cuando se dan las ciencias sociales y en historia particularmente no tienen mucha presencia. Sí es verdad que las nuevas tendencias didácticas le quieren dar importancia a estas cosas y eso ya depende un poco más del profesor, pero lo que es el tema curricular oficial no contempla que se vean, por ejemplo, lo que sería la parte social judía o chueta más tarde en Mallorca, ¿no? Eso es también porque en ningún momento fue un grupo dominante, sino que prácticamente se ve muy poco porque fueron siempre minoría. Bueno, sí, pero de hecho es una parte muy importante de las islas, es una parte histórica muy importante que, como bien comentas, casi perdura, ¿no? En la actualidad, este tipo de, digamos, de actitud discriminatoria, de que aún las personas mayores pues puedan tener recelo, ¿no?, de descendientes, de supuestos descendientes. Y sí, precisamente por eso, es decir, la durabilidad que ha tenido todo este estigma, todo este odio, esta marginación de los chuetas en Mallorca, por eso todavía aún es más necesario que se haga este proceso aquí y se haga esta recuperación, en este caso del periodo inquisitorial. Una razón, así, digámoslo, una razón rápida por la cual duró tantos siglos y de forma tan intensa esta persecución, ¿cuál podríamos señalar? Sí, diferentes autores han hablado sobre eso. Hay personas que le atribuyen al tema de que sea una isla, pero eso es fácilmente desmontable si decimos que no pasó en el resto de las Islas Baleares, ¿no? Luego también otras cosas importantes, aunque hay personas que también lo han desmentido, pero yo considero que sí fueron importantes, es el papel de la Iglesia, ¿no? La Iglesia tenía un poco esta concepción de instaurar el miedo a la población
y que se recordara lo que había pasado con los chuetas era importante porque querían demostrar que cuando te desviabas del dogma oficial, las consecuencias que podía acarrear eso, ¿no? Y eso se puede ver, por ejemplo, en que se quiso difundir la historia esta de lo que sean les cremadisses, que son la hoguera para los chuetas de 1691, se quiso difundir con la obra La Fe Triunfante, que ha tenido diferentes reediciones durante incluso la Edad Moderna y contemporánea, ¿no? Entonces, pienso que lo que serían los segmentos más privilegiados, como serían el clero y luego también la nobleza, que veía a los chuetas como una amenaza, entonces pienso que trabajaron muy para que se perpetuara este estigma hacia los chuetas. Por tanto, serían un poco ellos también responsables, ¿no? En ese sentido. Laura, por favor, recuerda para los oyentes de Radio Sefarat, esta jornada es la primera jornada anual de concienciación sobre la Inquisición. Se realizará este domingo día 13. ¿A qué hora? A las 8 de la tarde, hora española, a través de Zoom. El link y toda la información para que nuestros oyentes puedan acceder. Eso está en la página web de Limun Mallorca y allí podéis encontrar el link, es una actividad gratuita y nada, sobre todo animar a la gente para que pueda conocer un poco más de la percepción esta que tenemos en Mallorca, también de la Inquisición y un poco del legado judío que nos ha quedado para poder aprender un poco de eso y también para eso, no repetir errores en el futuro, ¿no? Es evidente y desde Radio Sefarat te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido, que nos hayas dedicado tiempo a explicar cómo será esta primera jornada y sobre todo tu labor de investigación, divulgación y pedagógica referente al tema. Muchas gracias por invitarme y un saludo. Shalom, muchísimas gracias.